Hoy en Habla con tu abogado queremos compartirles, porque es importante, pues, dar un poco de lo que aprendemos cada día. Por eso hemos diseñado este programa y hoy vamos a hablar de este tema muy importante, que es la migración frente al COVID-19. Quiero saludar a nuestros invitados. Tenemos acá desde Estados Unidos a Dalia Francesca Márquez. Dalia es abogada, especialista en Derecho de Familia, es becaria profesional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es presidenta de la Asociación sin fines de lucro Juventud Unida en Acción, es activista ciudadana y miembro en distintas redes internacionales de juventud. Dalia, bienvenida. Gracias, Willy. También tenemos a Michael Pardo Garzón. Michael es profesional en comunicación para el cambio social, fundador y director del grupo de apoyo Cúcuta Amigos para la construcción de paz y la migración. Es miembro de la red YELAI e investigador de Conciencias Colombia. Michael, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues esperamos que este espacio les sirva mucho. Creo que es una idea excelente y Willy, gracias por invitarnos, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad, bienvenidos a una misión más de nuestro programa Habla con tu abogado. Bueno, hoy este tema de la migración frente al COVID-19, pues queremos abordarlo inicialmente de un punto importante. De pronto, muchos de los usuarios que se conectan me han dicho, pues, ¿cómo entender esto de la migración? ¿Qué entendemos de la migración? Para eso le trasladamos esta pregunta a Dalia. ¿Qué entendemos por migración para un poco ilustrar, darle conocimiento a nuestros usuarios de redes? Te escuchamos, Dalia. Muy bien, Willy. Muchas gracias. Ante todo, pues quiero agradecer por el espacio y darle un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes. Agradecer que estén escuchando el día de hoy. Muy bien, en cuanto a tu pregunta, Willy, sobre qué es la migración. Bueno, entendemos técnicamente que el proceso de desplazamiento en el cual un grupo poblacional cambia su lugar habitual de residencia. ¿Pero en qué consiste eso? Que la persona o las personas dejan su país de origen. Esa es la característica fundamental de lo que entendemos por migración, que se diferencia de desplazamientos internos dentro del país o dentro del mismo territorio. Entonces, cuando hablamos de un grupo poblacional que sale de las fronteras de su país de origen, estamos hablando de que se trata de un grupo poblacional migratorio o se trata de ese proceso de movilidad humana. Pero ¿qué pasa? Seguimos hablando de migrantes, pero olvidamos que son personas que se ven forzadas, la mayoría de los casos, a dejar su país de origen por ciertos factores sociales, económicos, políticos, que los llevan a iniciar ese proceso migratorio de abandonar todo lo que conocen, de abandonar sus comodidades, su país, para ir a otro país que en algunas veces son bien acogidos, pero en otras oportunidades es en las que vemos la serie de inconvenientes que se han venido presentando en los últimos procesos migratorios latinoamericanos que han generado gran conflicto en la región. Entonces, técnicamente, eso es lo que entendemos por migración. Hay que definir algo y es que existe como decía en un inicio, la migración forzosa y la migración voluntaria. Es migración forzosa cuando la persona tiene que acudir a la migración porque no tiene otra opción.
Es decir, no puede permanecer en su país de origen, sea porque no tiene las condiciones de vida que espera o que requiere, sea por factores sociales, sea por factores culturales, por factores políticos. En ese caso hablamos de una migración forzosa, que es la más complicada, la más difícil, porque la persona no desea hacerlo, la persona no desea migrar. Pero también está la migración voluntaria, que es aquella en la cual la persona planifica, gestiona su documentación necesaria para poder llegar al otro país receptor, trabajar allí bajo ciertas formalidades. Entonces, efectivamente, cuando hablemos de migración, debemos saber que siempre hay un grupo migratorio que se encuentra en desventaja y es más vulnerable, es mayormente vulnerable. Y hablamos de esa migración forzada, porque son estas personas las que generalmente tienen que acudir al trabajo informal, no pueden acceder a los servicios de salud, que en este contexto de pandemia, ya lo hablaremos más adelante, genera graves consecuencias. Bueno, muchas gracias, Dalia. May, ¿tú qué piensas de esto de la migración? ¿Qué podemos entender, aparte de lo que Dalia nos comentó sobre este tema? ¿Qué piensas tú, pues, qué más nos puedes aportar sobre esta situación? Bien, Dalia nos da un resumen bastante grueso de lo que es la migración. Creo que estoy muy de acuerdo con ella, de hecho, por eso trabajamos en muchos proyectos juntos. Pero también quiero agregarle entonces a un aspecto y es ser ciudadanos globales. Algo lo decía por ahí Dalia, y es que no es el término de ser migrante o ser local, sino que todos deberíamos ser ciudadanos globales. Y Willy pues me entiende perfectamente porque tú eres el abogado aquí en cuestión, ¿no? Y tenemos derechos y deberes internacionales. Y digamos que si bien es una utopía pensar en que podamos ser ciudadanos globales algún día, ¿cierto? Creo que debemos apuntar hasta allá. Y si apuntamos hasta allá y si nuestros valores y nuestros deberes y derechos los apuntamos hacia ese objetivo, pues vamos a encontrar que todos tenemos responsabilidad donde estemos y eso nos hace locales a donde lleguemos y todos tenemos una responsabilidad en algún momento, si es voluntario, de movilizarnos o de hacer una migración. Entonces, nos ha tocado a todos, todos tenemos una historia, algún familiar o nosotros mismos nos ha tocado migrar por alguna u otra razón. Entonces, también tenemos deberes, derechos y valores que tenemos que buscar que sean primarios en ese sentido de la migración y que nos hagan quitar un poco, no es que la palabra en sí de migración esté mal, no entramos aquí a eso, no entramos aquí a debatir una palabra, sino entramos más bien al hecho de que la migración puede transformarse en ciudadanos globales y no tildarnos o tener un estigma de quién es local, quién tiene más derechos por ser de la región o quién viene de otro lado con otras costumbres y puede violentar mi identidad cultural. Entonces creo que estoy muy de acuerdo con Dalia en que deberíamos ser un poquito más ciudadanos globales y no tener tantas restricciones cuando se nos obliga por alguna razón a migrar, no fue voluntario y hay una historia detrás de eso. Cuando nosotros en Colombia nos ha pasado mucho, vemos a las personas de otros países, por ejemplo, últimamente de Venezuela, caminando por las carreteras con sus bolsos, sus hijos, su familia, y les decimos, fijo, ahí va otro migrante o fijo, ahí va otra persona. Eso es muy despectivo y eso habla muy mal de nosotros como sociedad y como locales. Entonces, más bien, ¿por qué no decimos ahí va un hermano? O ¿por qué ahí va a un ciudadano de nuestro país también que viene de pronto a apoyarnos, a hacer más economía, a hacer más cultura, a enriquecernos con la cultura de ellos? Entonces, creo que ahí podríamos trabajar un poco el concepto de migración. Bueno, me parece muy interesante, pues, estos dos aspectos que se han referido, pues, nuestros invitados. Un primer punto, hablar de ciudadanos globales, pienso que es una idea que es importante y más en este tema, en el uso legítimo de nuestros derechos, porque hemos visto que muchas de nuestras poblaciones migrantes, pues se les vulneran en todo momento sus derechos cuando se encuentran fuera de su territorio. Y por supuesto hacemos este programa porque
creemos bajo esa concepción que nos han expuesto nuestros invitados de que el migrante pues es un ciudadano en iguales condiciones, muy a pesar de que en el país que se encuentre pues no sea, digamos, en materia de sus derechos, pues no sea igualmente tratado que en su país de origen, pero igual tiene derechos como todos los ciudadanos pues en el mundo. Les quiero compartir